Buenas noches, bienvenidos al canal de Aegon Acervos de Terror. Aquí cuento las historias y cuentos más aterradores. Suscríbete, espero que disfrutes del video. Relato 1. Yo nunca he sido de los que creen en cosas extrañas o sobrenaturales, pero después de lo que me pasó en ese turno, mi mente ya no volvió a ser la misma. Trabajo como cajero nocturno en un Oxxo que está a la orilla de una carretera, en un tramo casi siempre vacío. Solo pasan algunos traileros o gente que va a la zona industrial que está cerca. Por lo general, las madrugadas son tranquilas, salvo cuando de vez en cuando llega alguien a calentar su lonche o a tomar café para aguantar el sueño. Esa noche empezó igual que cualquier otra. Llegué como a las 10, acomodé las cosas en los estantes, limpié lo que hacía falta y me quedé viendo unos videos en el celular. Ya lo hacía todo en automático, de tantas veces que he repetido ese turno. Por ahí de las 2:30 de la mañana, normalmente me da más sueño y hago una pausa para preparar café. Allá afuera, el silencio solo se rompe cuando pasa algún carro, y aún así rara vez alguien se detiene. A esa hora, hasta me pongo algo desconfiado si veo luces viniendo por la carretera. Fue cuando escuché el rechinar fuerte de unos frenos, bien cerca de la tienda. Pensé que algún conductor se había sentido mal o algo así. Miré por la ventana y vi un carro blanco que se frenó todo chueco, casi en la entrada del Oxxo. Antes de que pudiera salir, vi a un hombre bajando del coche, medio tambaleándose, con la mano en un costado de la cabeza y sangre escurriéndole por la barbilla. Venía todo sudado, lleno de tierra y se veía desorientado. Entró rápido, casi tropezando, y casi a gritos me pidió que le hablara a la policía, diciendo que alguien lo venía siguiendo. En ese momento sentí que mi corazón se aceleraba. Ya he visto de todo en esta vida, pero nunca a alguien tan desesperado así. Le dije que se sentara, traté de buscar un trapo para limpiarle la sangre y tomé el teléfono para llamar a emergencias. Mientras marcaba, él no dejaba de mirar la puerta, como si estuviera seguro de que alguien iba a entrar. Le pregunté si conocía a quien lo había lastimado. Solo movió la cabeza diciendo, no era una persona normal, no era. Cuando volteé, otra vez hacia su carro, noté algo raro. Había una persona sentada en el asiento trasero. Desde donde yo estaba, se veía claramente la silueta de alguien, quieto, mirando fijo hacia la tienda. Pero no parecía moverse, ni bajar la vista, nomás quieto, sin hacer nada. Le pregunté al hombre si venía alguien más, pero él como que ni me contestó. Solo repetía que cerrara la puerta y que no dejara entrar a nadie. Yo ya no sabía qué pensar. Agarré el teléfono y sí, le hablé a la policía. Expliqué un poco lo que sabía y les pedí que vinieran rápido. Mientras tanto, traté de calmar al hombre. Le ofrecí agua, pero temblaba tanto que casi no podía ni agarrar el vaso. A cada rato miraba el vidrio de la puerta. Preguntaba a cada rato a qué hora iba a salir el sol. El turno fue pasando lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Varias veces pensé en acercarme al carro para ver de cerca, pero algo me detenía. Después de unos 10 minutos, el hombre se quedó más callado, como si ya no pudiera más. Le pregunté otra vez sobre la sangre y me dijo en voz baja, casi susurrando, que había alguien en la carretera que no debía estar ahí. Dijo que escuchó voces y risas entre el monte, aunque no vio a nadie. Cuando intentó recostarse en la silla, se desmayó de tanto agobio o cansancio. La verdad no sé. Volví a mirar afuera y la silueta seguía ahí, inmóvil en el asiento de atrás del coche. Los faros seguían encendidos, iluminando un buen pedazo del asfalto. Por un momento tuve la impresión de que la silueta volteó la cabeza hacia mí, pero puede que solo fuera mi mente cansada o simplemente el reflejo de las luces en el vidrio. De todos modos, la tienda se sentía pesada, como si no estuviera yo solo ahí. La policía tardó un rato en llegar. Mientras tanto, intenté distraerme, escuchando el zumbido de los refrigeradores, pero no lograba relajarme. No sabía si debía salir a checar bien el carro, ver si esa persona necesitaba ayuda, pero cada vez que pensaba en hacerlo, sentía un nudo, como si fuera peligroso. Miré las cámaras de seguridad de la tienda. Hice zoom para ver mejor.
En la pantalla solo se veía una sombra negra sentada, sin detalles para saber si era hombre, mujer o una mochila. Cuando llegaron las patrullas, salí del mostrador. Llamé a los policías y les volví a contar todo. Fueron directo al carro de afuera, checaron al conductor que estaba dentro de la tienda y luego se acercaron a la parte trasera del vehículo. Desde la puerta, los vi nervioso, conteniendo la respiración. Los policías se miraron, abrieron todas las puertas, prendieron sus linternas y hablaron entre ellos por radio en voz baja. Me pareció raro que después uno de los policías vino conmigo a preguntar si estaba seguro de haber visto a alguien sentado en el coche. Le aseguré que sí. Anotó mi nombre y mi celular. Me pidió esperar ahí. Me quedé apoyado en el mostrador, viendo todo como en cámara lenta, tratando de comprender. Sacaron al hombre de la tienda y lo subieron a la ambulancia. Le limpiaron la cabeza y él no recordaba mucho. Mientras tanto, llegó otra patrulla, esta vez con un policía mayor. Ellos platicaron poco y luego me pidieron revisar los videos de la cámara de seguridad. Les enseñé todo en el sistema, les marqué la hora que empezó todo. En las imágenes el hombre bajó del carro, pero el asiento trasero, donde juraría que vi a alguien, se ve vacío o muy oscuro. Me sentí incómodo, pero los policías dicen que es normal, que las cámaras no siempre captan todo. Al final, me dijeron que me mantuviera disponible por si necesitaban hablar de nuevo, pero se fueron rápido. Debían andar apurados. Me tocó quedarme el resto del turno, limpiando hasta que amaneció. Fui entrando en la rutina, acomodando los productos para intentar esquecer. Cuando empezó a llegar el personal de costumbre, me esforcé en fingir normalidad. Solo salí de ahí después del turno, agotado. Al final de esa semana, oí que los repartidores comentaron que habían encontrado un auto abandonado más adelante por la carretera, con sangre y señales claras de una pelea. Dijeron que se veían huellas entre la tierra y el monte, pero nadie sabía exactamente qué pasó. Traté de no pensar en eso, pero noté que varios compañeros también escucharon y no quisieron preguntar detalles. Me pasé varios días pensando si debía contarle todo esto a mi familia, pero al final solo dije que había sido una noche difícil, llena de problemas. No sé si alguien me creería. Por fuera parece solo otra situación rara de madrugada, pero todavía tengo en la mente la cara de aquel hombre, la tensión, la sensación de que alguien me miraba. Nunca volví a ver la carretera, igual trabajando de noche. Cada vez que un carro pasa de vagar, me quedo atento más que antes. Hay veces que juro que voy a ver a alguien sentado atrás, mirando fijo a la tienda. Puede que solo sean cosas de mi cabeza o el trauma de aquella noche. No sé, pero estoy seguro de que después de eso, ya no veo como bobas las historias extrañas que la gente cuenta. Solo puedo decir que nunca me sentí tan pequeño como en esas paredes de vidrio en medio de la nada. A veces, cuando miro para afuera y la oscuridad se traga la carretera, me acuerdo de esa madrugada y me pregunto si de verdad vi a alguien en el asiento trasero o si mi cabeza juntó el miedo y el cansancio. Hasta hoy, no sé cómo explicar lo que pasó. Relato 2. Nunca me imaginé que me tocaría vivir una experiencia tan fuerte en el trabajo, y menos en un Oxxo de barrio, en una de esas calles muy movidas de la Ciudad de México, donde todos, al menos de vista, se reconocen. Siempre pensé que lo más grave que podía pasar ahí eran pleitos entre clientes o alguien reclamando que el cambio estaba mal. Pero lo que pasó una de esas noches cambió por completo la forma en que veo mi turno. Ya pasó un buen rato, pero siento que todo sucedió apenas ayer. Esa noche había más movimiento de lo normal porque era víspera de fin de semana y mucha gente se detenía a comprar cerveza o cigarros. Yo estaba cansado. Ya estaba en el último tramo del turno, esperando ansioso para irme. El reloj marcaba casi 11:30 cuando entró una chava que ya había visto varias veces, llevando de la mano a su hijo pequeño. Se veía apurada. Eligió rápido lo que quería y se formó para pagar. De repente, dos tipos encapuchados abrieron la puerta corriendo, levantando una pistola al aire y gritando que todos pusiéramos las manos en la cabeza. Me quedé paralizado.
Solo levanté las manos y los miré esperando que todo terminara pronto. La chava quedó frente a mí, de espaldas a los asaltantes, intentando sujetar a su hijo, que quería salir corriendo. Uno de ellos le dio un empujón e intentó arrancarle la bolsa. El caos empeoró cuando ella gritó, «¡Deja a mi hijo!», y se movió bruscamente para protegerlo. El que tenía el arma se asustó y disparó casi sin pensarlo. Todos nos tiramos al suelo y solo escuché el llanto del niño muy fuerte y a la chava caer. Los tipos agarraron el dinero de la caja y salieron corriendo, casi tropezando con las góndolas. Traté de ponerme de pie, pero el miedo me congeló y no logré moverme por unos segundos. Cuando me di cuenta de que ya se habían ido, corrí hacia ella y vi cómo la sangre se esparcía en el piso. Llamé a la policía desde mi celular, tratando de explicar lo que había pasado con la voz temblorosa, y luego llegaron vecinos. El niño no dejaba de llorar, y para cuando vi, todos estábamos fuera esperando la ambulancia. La ayuda tardó en llegar y tristemente no se pudo hacer nada. La chava murió ahí entre el refri de refrescos y el pasillo de las botanas. Ya de por sí era mucho por asimilar, pero lo raro comenzó en los días siguientes. Mis compañeros y yo, los que estuvimos esa noche, empezamos a notar cosas extrañas con el sensor de movimiento de la puerta automática. Siempre alrededor de la misma hora del asalto, como a las 11:30, el sensor sonaba como si alguien estuviera entrando, pero no había nadie. Mirábamos la puerta. El mecanismo hacía ruido, pero nada pasaba. Al inicio, pensamos que era paranoia o que el sensor estaba fallando. Pero después de unos días, vimos en las cámaras de seguridad una sombra que pasaba rápidamente por el pasillo donde cayó la chica. No se distinguía bien. No era con forma de persona, pero cada noche, justo por la estantería de dulces, aparecía una sombra oscura y desaparecía en segundos. Al principio nadie quería hablar del tema. Pensamos que era solo una impresión, pero empezó a incomodarnos. El gerente sugirió ajustar el sensor. Llamaron al técnico, él cambió el ángulo, hizo pruebas, pero el problema siguió. Una noche dejó la luz encendida toda la noche, pero no sirvió de nada. El guardia de seguridad comentó que había oído un llanto bajito desde ese pasillo al cerrar, pero nadie le hizo caso, pensando que era eco o ruidos normales del barrio. Me encontraba poniéndome nervioso solo de ver la hora acercarse. Empecé a trabajar pensando si volvería a pasar algo, mirando la puerta constantemente. Mis compañeros tampoco querían hacer el turno de cierre por esa razón. Hubo turnos que nadie quería tomar. Traté de no darle importancia, repitiéndome que era cosa de mi cabeza, pero fue difícil ignorar todo lo que pasó. Un día me quedé solo acomodando las bebidas cuando el sensor se activó de repente. Miré desde el otro extremo del pasillo y vi la sombra rapidísima, del tamaño de una persona. Juro que me quedé parado varios minutos tratando de entender lo que estaba pasando. El silencio en el fondo de la tienda se volvió pesadísimo, diferente al ruido normal de los refrigeradores. Luego hablé con otros empleados y descubrí que varias personas habían visto o sentido algo extraño ahí, pero preferían no comentar para no asustar a los clientes ni que los llamaran locos. Algunos decían que era pura tristeza, otros que era energía pesada por lo que ocurrió ahí. Solo sé que la tienda nunca volvió a ser igual. Después de eso, me puse a pensar si no, era la forma de la chica de pedir justicia, o solo un recuerdo difícil de una tragedia que todos quisiéramos olvidar. Nunca volví a ver a su hijo, pero escuché que la familia se mudó del barrio poco después. Los asaltantes nunca fueron capturados, al menos que yo sepa. El gerente mandó a que bendijeran la tienda, pero no cambió mucho. El sensor seguía activándose solo y a veces la cámara mostraba otra vez esa mancha oscura, siempre en el mismo lugar y hora. La gente del barrio comenta, pero nadie quiere meterse. La policía no creyó cuando mostramos las imágenes. Dijeron que era fallo del equipo, reflejo, cosas así. La verdad, no sé qué pensar. Hay noches en que recuerdo la cara de la chava viéndome asustada, tratando de proteger a su hijo, y me pregunto si algún día vamos a poder olvidar lo que pasó ahí.
Cada vez que marco mi salida y veo el reloj cerca de las 11:30, no puedo evitar mirar a la puerta, esperando el sonido del sensor que se activa solo. Al final, todo quedó así, sin explicación. La tienda sigue funcionando, la vida en el barrio continúa, pero la sensación de que algo se quedó atrapado ahí nunca se fue. No sé si creo en fantasmas o almas en pena, pero la verdad es que nadie ahí pudo volver a trabajar como antes. Y sé que cada noche, esa sombra sigue pasando por ahí, aunque nadie quiera admitirlo. Nunca conté esta historia a mucha gente, porque parece mentira, pero los que trabajan conmigo saben que es real. Solo viviendo ahí se puede sentir el peso, que quedó en la tienda desde ese día. Y lo más raro es que, incluso después de tanto tiempo, nadie se atrevió a cambiar el azulejo manchado en el pasillo. Tal vez es una forma de recordar que todo fue real, no solo en las cámaras, sino en la vida de todos los que estuvimos ahí esa noche. Relato 3. Trabajo desde hace unos 3 años como cajera en un Oxxo en Tijuana. Mi turno normalmente empieza en la tarde, entonces ya estoy acostumbrada al movimiento, a las mismas caritas de los vecinos que entran todos los días y al sonido de las puertas automáticas deslizándose sin parar. Siempre me pareció el ambiente medio cansado, pero nada muy diferente de otros trabajos de tienda. Nunca me pasó nada muy raro ahí, solo situaciones comunes, como cliente quejándose del cambio o pidiendo tiempo aire. Siempre trato de ser amable, pero la mayoría de las veces estoy en piloto automático, nomás esperando que pase la hora. Pero en las últimas semanas me di cuenta de una cosa que empezó medio pequeña, pero fue creciendo. Una sensación rara, cada vez que volteaba a ver los espejos de seguridad, esos grandes que están arriba de cada pasillo. Al principio, ni le hice caso. Pensé que era solo reflejo, algún cliente del fondo de la tienda, o hasta mi propia imagen distorsionada en el vidrio. Solo que varios días, casi sin querer, empecé a ver una mujer reflejada en esos espejos. Lo que me llamó la atención, de verdad, fue su ropa. Parecía cosa antigua, falda larga, blusa cerrada en el cuello, tela medio sin color, como lo que usaba mi abuela en fotos viejas. Siempre que trataba de ponerle más atención, la mujer se desaparecía. Volteaba otra vez. No había nadie cerca en el pasillo que reflejaba el espejo. Traté de no pensar mucho en el asunto, solo que ya no paró. Cada día la imagen de ella aparecía en un pasillo diferente. A veces del lado de las bebidas frías, después cerca de los panecitos o en la sección de higiene. Lo que molestaba es que nunca era alguien de verdad en el lugar, solo ese reflejo raro. Un día, estaba tan cerca del espejo que parecía hasta que me veía directamente. Sentí una incomodidad, como si estuviera invadiendo un espacio que no era mío, pero respiré hondo y seguí trabajando. Fui platicando de a poquito con mi compañera de caja, de broma, diciéndole que el espejo estaba medio espantado. Se rió, dijo que había de ser cansancio de mi cabeza, porque todo mundo ya ve cosas raras de vez en cuando, más trabajando hasta tarde. Aún así, después de esa plática, me puse más atenta para ver si no estaba exagerando. Me puse a fijarme mejor en el reloj, las posiciones en la tienda y dónde aparecía esa mujer. No había un patrón. A veces era de mañana, otras veces de noche, tanto en el turno tranquilo como en el más movido, y siempre se desaparecía rapidito. Empecé a fijarme en la ropa de los clientes, para ver si alguien se podría confundir con ese reflejo. Pero nadie nunca usaba nada parecido a lo que veía en el espejo. Todo era muy moderno, colorido, gente de shorts, playera, chanclas. Nada de faldas antiguas, nada de vestidos largos y claros. Empecé a estar medio preocupada. No sabía si me estaba poniendo paranoica de tanto ver esos espejos todos los días. Solo que, mientras más me obligaba a ignorar, más me topaba con ese mismo reflejo. Hubo un día que me asusté más. Estaba tranquila en la caja, sin mucha fila, y vi por el rabillo del ojo algo moviéndose en el espejo del último pasillo. Cuando volteé de verdad, la mujer estaba parada, como si acomodara algo en los anaqueles. Parecía tan natural que llegué a pensar que era una clienta distraída, pero al voltear directo al pasillo no había nadie. En el reflejo todavía estaba ahí,
pero al parpadear se desapareció otra vez. Sentí un frío raro, no de miedo, sino como si hubiera caído en un hoyo sin fondo. No le dije nada a nadie ese día y terminé mi turno más callada de lo normal. Me puse a platicar menos con los clientes. Solo cumplía horario esperando no ver nada diferente en el espejo. Cuando regresaba a mi casa, sentía unas ganas enormes de contarle a alguien, solo que cada vez parecía absurdo. Nadie me iba a creer una historia así. Mujer de ropa antigua que solo aparece en reflejo de espejo de súper. Yo misma me creía medio loca. Después de unos días, decidí hablarle al gerente en un momento que la tienda estaba vacía. Le pregunté, medio de broma, si ya habían visto algo raro en los espejos. Se rió al principio, pero después se puso más serio. Dijo que algunos clientes ya habían comentado sobre una mujer rara en el fondo de la tienda, que aparecía en los reflejos pero se desaparecía cuando volteaban de verdad. También escuchó de unos repartidores, que a veces tenían la sensación de que los estaban viendo cuando descargaban mercancía en la noche. El gerente dijo que no le gustaba meterse en eso, porque superstición de cliente siempre hay un chorro, pero admitió que hasta él, una vez, creyó haber visto a alguien de ropa antigua pasando por el pasillo de las bebidas. Según él, era mejor ignorar. Aquí es tienda de barrio, siempre hay historia. Si te metes mucho se vuelve chisme, bromeó tratando de relajar el ambiente. Salí de esa plática medio aliviada, pero también preocupada, porque no era solo cosa de mi cabeza. Empecé a observar más quién entraba a la tienda. Trataba de comparar con la silueta de la mujer del espejo, pero nunca cuadraba. Hasta me fijé en su cara una vez, de reojo. Era pálida, cabello recogido, medio sin expresión. Sentí cierta incomodidad, no de miedo, sino de no saber si eso era alguna jugada de mi mente o algo realmente fuera de lo común. Cada vez que se desaparecía trataba de seguir con el trabajo, pero la cabeza se me quedaba ahí, regresando al espejo. Me puse a fijarme si algún tipo de cambio de luz o movimiento afectaba el espejo, pero nada cambiaba. De día, de noche, con la tienda llena o vacía, el reflejo aparecía igual por pocos segundos. Un repartidor platicando conmigo comentó, de la nada, que alguien siempre anda moviendo los anaqueles de las galletas cuando él no está viendo. Se me hizo raro, pero no dije nada. Parecía serio, como quien ya había pasado por algo parecido ahí adentro. Hubo una noche que ya estaba cansada. Solo quería terminar el turno e irme a descansar. La tienda se quedó vacía por unos minutos y aproveché para checar el inventario del baño, porque cada vez que faltaba papel, el gerente se quejaba. Al regresar, volteé al pasillo de los refrescos y vi el reflejo de ella otra vez. Esta vez, parecía más parada, ni fingía mover las cosas, solo me veía de lejos. Me quedé tiesa, agarrando las llaves, hasta que entró un cliente haciendo ruido y rompió el ambiente. Regresé a la caja medio movida y me quedé pensando si debería, de alguna manera, decirle a alguien más o tratar de olvidar. Pero en el fondo, creo que empecé a aceptar como parte del día a día de la tienda, igual que la gotera que nunca arreglan o el olor fuerte de café cerca del microondas. Con el tiempo, hasta los clientes que decían sentir una presencia dejaron de comentar. Parece que quien está ahí todos los días solo aprende a convivir con esas pequeñas rarezas. Pasaron algunas semanas y aunque veía a la mujer en el espejo de vez en cuando, el miedo se fue haciendo menor. Se volvió una rutina silenciosa, una presencia discreta que solo quien trabaja ahí se da cuenta de verdad. A veces, cuando la tienda está ruidosa, ni me acuerdo de ella. Pero en tardes tranquilas, con el sol pegando en el vidrio y la sombra del pasillo creciendo, volteo al espejo casi esperando cachar otra vez esa mirada perdida. Ya pensé en cambiar de turno, pero la vida aquí en Tijuana está corrida y conseguir un trabajo fijo no está fácil. Prefiero seguir como está y no meterme a tratar de explicar lo que tal vez ni tenga explicación. Hay noches que hasta se me olvida la historia, pero basta un reflejo diferente para que todo regrese a la cabeza. Nunca me pasó nada malo, solo esa sensación incómoda de que me están viendo a veces. Hubo cliente que dijo ya haber visto una mujer diferente entre los anaqueles y que, al tratar de hablarle, simplemente se desapareció.
Siempre que escucho cosas así, me da esa duda si sigo callada para no volverme burla entre la gente de la tienda o si comparto lo que siento. Por lo pronto, prefiero guardármelo porque, al final, nadie nunca encontró a esa mujer de verdad. Ahora, cuando estoy en la caja en la noche, acostumbro voltear menos a los espejos. No por miedo, creo, sino para no distraerme del trabajo. Aún así, de vez en cuando, me topo con ese reflejo curioso que se desaparece en cuanto trato de enfocar. En esas veces, me acuerdo de lo que dijo el gerente, de no darle tema a cosa que puede asustar a la gente y volverse historia de espanto de barrio. Lo más raro es que mientras más pasa el tiempo, más rápido se desaparece la figura de la mujer, como si de a poquito se desaprendiera a aparecer ahí o yo dejara de notarla. Tal vez con el tiempo todo se quede solo en la memoria, volviéndose historia mal contada de quien trabajó demasiado en tienda de conveniencia. Lo cierto es que ahora trato de llevar todo más ligero, riéndome de esas casualidades cuando hablo sola mientras acomodo productos. A veces creo que ver a la mujer en el espejo se volvió tipo superstición buena, de esas que usamos para explicar los días raros. Pero platicando con gente de otros Oxxo, nadie parece haber pasado por situación parecida. Tal vez sea solo este punto de la ciudad, o tal vez cada tienda tenga su misterio y nadie hable por miedo de lo que van a pensar. Mientras tanto, sigo trabajando como siempre, cumpliendo las tareas, viendo gente apurada pasando por la caja, niños pidiendo dulces y ese olor de pan caliente al final de la tarde. Todavía volteo de vez en cuando al espejo, por costumbre, pero ahora ya no dejo que eso me arruine el día. Lo importante es regresar a casa en paz y no cargar las cosas que solo tienen sentido dentro de la tienda. Nadie nunca grabó a la mujer que aparece en el espejo, aunque hay tantas cámaras regadas por el Oxxo. Siempre que alguien trata de captar la imagen, el reflejo se desaparece. La gente del monitoreo ya checó, pero dicen que fue reflejo de la luz o de la posición del espejo. Nada del otro mundo. Yo nomás estoy de acuerdo, me quedo en la mía, porque ya entendí que hay cosas que quedan mejor si no tratamos de explicar. Me quedo imaginando si otros empleados antiguos del Oxxo también se dieron cuenta de la presencia de ella y nomás nunca contaron, o si con el tiempo eso se desaparece después de que cambiamos de tienda. Por lo pronto, evito voltear mucho al final del turno cuando la tienda ya está vacía y la luz del poste pega en el vidrio, formando sombras diferentes. Prefiero ni pensar mucho. Ya traté, en vano, de buscar historias antiguas del barrio, ver si algún accidente o acontecimiento podría justificar que alguien aparezca así, pero nunca encontré nada. Ningún caso parecido en los periódicos locales, solo chismes y leyendas urbanas sin pies ni cabeza. Entonces lo dejo así. Acepto el misterio como parte de la rutina, igual que la alarma que se activa sola o el vecino que choca el carro en la puerta. El tiempo pasa y esa sensación de misterio nunca se va del todo. Hay días que creo que inventé buena parte de esos recuerdos nomás para romper la monotonía de la tienda. Pero entonces, de repente, veo el reflejo desaparecer rapidito y me acuerdo que no fui solo yo. Clientela, repartidor, gerente, todos ya vieron algo. Solo ya no hablan de eso para no dar mala suerte o volverse motivo de burla entre los antiguos. En el fondo, no sé si la mujer del espejo está tratando de decir algo o nomás aparece por aparecer. Tal vez sea solo memoria antigua atorada en algún rincón de la tienda, algún error de luz y vidrio. Nunca traté de hablarle, nunca sentí miedo de verdad. Solo esa curiosidad inquieta que nos deja medio distraídos. Y así sigo la vida, trabajando y conviviendo silenciosamente con lo raro, igual que cualquier otra rutina de barrio. Tal vez cuando salga de este Oxxo, ni me acuerde de esto, o cuente todo como broma para amigos de otro trabajo. O entonces, puede ser que muchas noches después, todavía voltee a espejos de súper, esperando ver una cara fuera de lugar, vestida fuera de tiempo. Por lo pronto, sigo aquí, lidiando con filas, inventario desordenado, y esa presencia que hoy ya es parte del escenario. Aunque nadie lo admita oficialmente, al final de cuentas la tienda sigue igual. Clientes entran y salen, los rumores paran, el tiempo pasa,
Pero quien está ahí todos los días sabe que siempre sobra algún detalle sin explicación en los rincones de los pasillos. Creo que eso es lo que hace que el barrio sea barrio de verdad. Cada lugar guardando su pequeño misterio que solo cree quien vive todos los días.